Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desmenuzamos los chismes y las historias más jugosas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha mantenido a miles, incluso millones, de personas al borde de sus asientos: la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una relación que parecía un cuento de hadas, un romance de telenovela hecho realidad, pero que, como muchas veces sucede, tuvo sus altibajos, sus momentos de tensión y, aparentemente, un error que lo cambió todo. Vamos a hablar de su ascenso meteórico, del flechazo que surgió en los sets de grabación, de los rumores, las confirmaciones, la felicidad palpable que irradiaban y, por supuesto, del misterioso quiebre que dejó a todos con el corazón roto. Pero no todo está perdido, porque también exploraremos las señales, los indicios, las esperanzas fundadas de una posible reconciliación. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de emociones. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, un pequeño favor: si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de los chismes bien contados y de los análisis profundos del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Kerem y Hande es, sin duda, una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes talentosos, carismáticos y guapísimos, unidos por la magia de la actuación y por una química que era innegable desde el primer instante. Los conocimos, o mejor dicho, nos enamoramos de ellos, a través de Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocimos en Latinoamérica. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno global que catapultó sus carreras a niveles estratosféricos. Pero más allá de la fama y el reconocimiento, lo que realmente cautivó al público fue la conexión que se veía entre ellos. No era solo actuación, era algo más profundo, algo real. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo parecía indicar que el amor había florecido en el set. Y efectivamente los rumores no tardaron en aparecer. Las fotos robadas, los comentarios de allegados, las pistas en redes sociales, todo apuntaba a que Kerem y Hande eran mucho más que compañeros de trabajo. Y luego, llegó la confirmación. Un viaje juntos a las Maldivas, fotos de ambos disfrutando del sol y el mar, y un posteo en Instagram que rompió internet. Sí, Kerem y Hande eran novios. La noticia enloqueció a sus fans, quienes celebraron el romance como si fuera propio. Los apodaron Anker, un nombre que se convirtió en sinónimo de amor, de pasión y de la pareja perfecta. Durante un tiempo, todo fue color de rosa. Apariciones públicas donde se les veía felices y enamorados, declaraciones de amor en entrevistas, mensajes llenos de cariño en redes sociales. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Sus fans los adoraban, los admiraban y soñaban con tener una relación tan bonita como la suya. La química entre ellos era palpable no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Cada entrevista, cada interacción pública, era una confirmación de la genuinidad de su amor. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, compartían momentos de risa y complicidad, y se mostraban como una pareja unida y sólida. Los fans de Anker crearon comunidades online, compartían fotos y vídeos de la pareja, analizaban cada detalle de sus apariciones públicas y se emocionaban con cada gesto de cariño que se dedicaban mutuamente. Se convirtió en un fenómeno cultural, en una inspiración para muchos jóvenes que buscaban el amor verdadero. Pero como en todo cuento de hadas, llegó el momento oscuro. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Ya no se les veía juntos tan seguido, sus mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes y las sonrisas parecían haber desaparecido de sus rostros. La prensa del corazón se hizo un festín con la noticia, especulando sobre los motivos de la supuesta crisis. Las revistas y los programas de televisión dedicaban horas a analizar la situación, buscando pistas y declaraciones que confirmaran o desmintieran los rumores. Los fans, por su parte, se dividieron, algunos se negaban a creer en la crisis y defendían a la pareja a capa y espada, mientras que otros se mostraban preocupados y temían lo peor. La incertidumbre se apoderó del ambiente y la felicidad que antes irradiaban Kerem y Hande se fue desvaneciendo poco a poco. Y finalmente la confirmación que nadie quería escuchar: Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que el amor que tanto habían admirado se había extinguido.
Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión y de preguntas sin respuesta. ¿Qué había pasado? ¿Cuál fue el motivo de la ruptura? El dolor era palpable y muchos fans expresaron su decepción y su incredulidad ante la noticia. Las comunidades online se llenaron de mensajes de apoyo y consuelo, y muchos fans decidieron cerrar sus cuentas en redes sociales como una forma de duelo por la pérdida de la pareja. La ruptura de Kerem y Hande fue un golpe duro para muchos, que veían en ellos un ejemplo de amor verdadero y una fuente de inspiración. Aquí es donde entramos en la parte más misteriosa y especulativa de la historia. Los motivos oficiales de la ruptura nunca se hicieron públicos. Ambos actores mantuvieron un silencio prudente y respetuoso, evitando alimentar el morbo y la especulación. Sin embargo, eso no impidió que surgieran todo tipo de teorías. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones laborales y por supuesto del famoso error que lo cambió todo, como dice el título de este vídeo. ¿Qué fue ese error? Bueno, ahí es donde entramos en terreno pantanoso, porque no hay una respuesta definitiva. Algunos rumores apuntan a una tercera persona, a un desliz que habría roto la confianza entre ellos. Otros hablan de una discusión fuerte, de un malentendido que no pudieron superar. Y otros simplemente creen que el amor se acabó, que la llama se extinguió con el tiempo. Las teorías sobre una tercera persona siempre han sido las más populares, aunque nunca se han podido confirmar. Se rumoreó sobre la cercanía de Kerem con alguna compañera de reparto en un proyecto posterior, y también se habló de un posible interés de Hande en otro actor. Sin embargo, estas teorías siempre han sido desmentidas por los allegados a la pareja, que aseguran que no hubo infidelidad ni terceros en la relación. Otra teoría que cobró fuerza fue la de las agendas incompatibles. Ambos actores estaban en la cima de sus carreras y tenían compromisos profesionales en diferentes partes del mundo. Se decía que la distancia y la falta de tiempo para verse habían afectado la relación, y que les había resultado difícil mantener la chispa viva a pesar de la distancia. La presión laboral también se mencionó como un factor importante en la ruptura. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, y la constante atención de los medios y los fans puede generar estrés y ansiedad en una relación. Se rumoreó que Kerem y Hande estaban cansados de la presión, y que habían decidido poner fin a la relación para proteger su salud mental y emocional. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura de Kerem y Hande dejó una herida profunda en el corazón de sus fans. Muchos se negaron a aceptar el final de la historia y mantuvieron la esperanza de una posible reconciliación. Y curiosamente esa esperanza no ha desaparecido del todo. En los últimos meses, han surgido una serie de señales que han alimentado los rumores de una posible reconciliación. Pequeños gestos, coincidencias en eventos, likes en redes sociales, detalles que para muchos son la prueba de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo. Los fans de Anker han analizado cada uno de estos detalles con lupa, buscando pistas y señales que confirmen sus sospechas. Han creado hilos en redes sociales donde comparten sus teorías y analizan las posibles interpretaciones de cada gesto. La esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos, que se niegan a creer que el amor entre Kerem y Hande se haya extinguido por completo. Por ejemplo, hace poco se les vio en el mismo evento, aunque no se les fotografió juntos. Sin embargo, testigos afirman que se saludaron con cordialidad y que se les vio intercambiando algunas palabras. ¿Fue solo un saludo protocolario o hubo algo más? Este encuentro generó una gran expectación entre los fans, que vieron en él una señal de que las cosas entre Kerem y Hande podrían estar mejorando. Se rumoreó que ambos habían estado hablando en secreto durante semanas, y que el encuentro en el evento había sido una oportunidad para verse en persona y aclarar algunos asuntos pendientes. También ha llamado la atención que ambos han retomado el contacto en redes sociales, dándose likes y comentando algunas publicaciones. Puede parecer algo insignificante, pero para los fans de Anker, cualquier gesto es una señal de esperanza. Los likes y los comentarios de Kerem y Hande en las publicaciones del otro han sido interpretados como una forma de mantener el contacto y de demostrar que todavía se preocupan el uno por el otro. Los fans han creado capturas de pantalla de estos likes y comentarios y los han compartido en redes sociales, generando una gran ola de entusiasmo y esperanza. Y por supuesto, no podemos olvidar las declaraciones que han hecho ambos en entrevistas. Si bien ninguno ha hablado directamente sobre la posibilidad de una reconciliación, sus palabras han sido interpretadas como un indicio de que las puertas no están cerradas del todo.
En sus entrevistas, ambos han hablado con cariño y respeto el uno del otro, destacando las cualidades y los talentos de su expareja. Han evitado hablar sobre los motivos de la ruptura y se han mostrado abiertos a la posibilidad de mantener una relación de amistad en el futuro. Estas declaraciones han sido interpretadas por muchos como una señal de que todavía hay sentimientos entre ellos, y que no descartan la posibilidad de retomar la relación en el futuro. Kerem, por ejemplo, ha dicho que siempre guardará un cariño especial por Hande y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Hande, por su parte, ha afirmado que Kerem es una persona importante en su vida y que siempre le deseará lo mejor. Estas declaraciones han sido recibidas con entusiasmo por los fans, que ven en ellas una confirmación de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo. Muchos creen que ambos necesitan tiempo y espacio para sanar sus heridas, pero que al final el destino los volverá a unir. ¿Significa esto que Kerem y Hande van a volver a estar juntos? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí es cierto es que la historia de amor entre ellos sigue generando interés y emoción. Y mientras haya una chispa de esperanza, sus fans seguirán soñando con un final feliz. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y de cómo las relaciones pueden ser complicadas y difíciles de mantener a pesar de la fama y el éxito. Y es que al final, la historia de Kerem y Hande es un reflejo de la vida misma. Un romance que comenzó como un cuento de hadas, que tuvo sus momentos de alegría y de pasión, pero que también enfrentó dificultades y desafíos. Un amor que, aunque terminó, dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo vivieron y de quienes lo admiraron. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el amor verdadero puede ser fugaz, pero que también puede dejar recuerdos imborrables y enseñanzas valiosas. Y aunque el error que lo cambió todo sigue siendo un misterio, lo que importa es que ambos han sabido seguir adelante y construir sus propias vidas. Y si el destino los vuelve a unir, si el amor renace de las cenizas, será una historia aún más hermosa y emocionante. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser un camino lleno de obstáculos, pero que también puede ser una fuente de alegría y felicidad. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la historia de Kerem y Hande. Hemos explorado su ascenso meteórico, su romance de ensueño, su misteriosa ruptura y las esperanzas de una posible reconciliación. Una historia llena de altibajos, de emociones y de misterio. Recuerden que todo esto son solo especulaciones y rumores. La verdad, como siempre, solo la saben ellos dos. Pero mientras tanto podemos seguir soñando y esperando lo mejor para ambos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande van a volver a estar juntos? ¿Cuál creen que fue el error que lo cambió todo? ¿Son fans de Anker? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, un último favor: si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mi gente bonita. Los quiero.